continuamos con este día de actividades y hoy tenemos la presencia de Gilberto Alvide y Marcos Hernández. Es colaborador y Coordinador. coordinador, ok. Hoy tenemos la presencia de la presentación del libro de políticas públicas con enfoque de derechos humanos en la Ciudad de México. Sí. Este tema del enfoque de los derechos humanos es muy interesante. Señor Gilberto, ¿me podría explicar a grosso modo sobre la presentación de este libro y en qué está insertado, obviamente? Muchas gracias. Bueno, el libro analiza básicamente la experiencia del programa de derechos humanos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que tiene un surgimiento en 2008, en 2009, con un diagnóstico. Posteriormente se realiza un programa de derechos humanos del Distrito Federal y ese programa deriva en una ley del programa de derechos humanos del Distrito Federal que tiene como propósito que toda la acción gubernamental del gobierno local, de los tres poderes, esté orientada con enfoque de derechos humanos. Es decir, que toda la acción gubernamental sea para cumplir con las obligaciones estatales de garantizar, promover, defender los derechos humanos. Eso es lo que analiza el libro. Sobre esta misma línea y esa perspectiva, señor Marcos, ¿qué nos podría nutrir? Bueno, el libro, aparte de dar todos los antecedentes de la creación de este programa que tiende a justamente acomodarse a los nuevos tiempos de la democracia, con esta idea de que la administración pública toma en cuenta los derechos humanos, el libro además trata de darle seguimiento a los primeros ejercicios en cuanto a decisiones del propio gobierno, ya tomando en cuenta este enfoque. En mi caso, lo que hay en el libro de mi parte es un seguimiento a uno de los derechos, que es el derecho al medio ambiente, en donde se trata un caso ya de la aplicación de los derechos humanos. Ok. En esa misma tesitura, esta pregunta es para los dos. El enfoque y el análisis de los derechos humanos con respecto a la creación de esta y presentación del libro, a grosso modo, sobre su perspectiva, ¿cómo lo ven a futuro? Durante lo que es de lo micro a lo macro, específicamente en el Estado, con respecto a la sociedad mexicana. Sí se ha logrado, sí ha llegado a permear esta parte de la sociedad mexicana, sí ha llegado a tener el auge de los derechos humanos, más allá de que en un análisis, por así, depende cualitativo o cuantitativo, lo que es los derechos humanos, cuando sucede una cuestión de que hay que defender un derecho humano, lo que son derechos humanos está correspondiente a dar recomendaciones. Y en el sentido del libro, ¿cuál es el análisis que ustedes han llegado con respecto a la sociedad en pos de salvaguardar los derechos de la sociedad? Bueno, justamente efectivamente es un tema muy de actualidad y muy complejo, porque creo que nunca antes en la historia de la humanidad tenemos tantos recursos jurídicos, tantas organizaciones nacionales, internacionales, organizaciones de la sociedad civil que están interesadas en los derechos humanos. Y con todo ese interés y con todos esos recursos, no solamente económicos, sino ese esfuerzo social, de todas maneras siempre hay un rezago y siempre hay problemas no resueltos, ¿no? Entonces es muy complejo. Este es un esfuerzo, esta es una manera de abordar el tema y de intentar resolverlo. Justamente el libro está orientado a revisar eso, a qué tanto el esfuerzo y el objetivo porque la acción gubernamental de la Ciudad de México tenga este enfoque ha sido logrado. Ahí yo quisiera agregar una cuestión adicional, que
Este libro está originado en un proyecto de investigación en el que participaron colegas de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana de la UACM, en donde nosotros estamos adscritos. Y un poco la intención era, pues eso que justamente estabas preguntando, cómo ha impactado, qué resultados ha tenido. Y aquí presentamos dos casos, dos ejemplos, pero se nos quedan fuera muchos. Es apenas el inicio de toda una agenda de investigación que tendría como propósito ver efectivamente si estos esfuerzos producen resultados, cómo los producen y qué necesitaríamos hacer para que fueran mejores. Marcos, el tema de derechos humanos, que como bien lo decía, y voy a tomar tu palabra, está en boga, en redes sociales, en general. O sea, siempre está notorio, lo vemos en la publicidad, siempre está notorio derechos humanos, derechos humanos. Desde tu cosmovisión o punto de vista, ¿cómo ves a futuro en Ciudad de México que llegue a permear totalmente y salvaguardar los derechos humanos de cada ciudadano, hombre o mujer, o la sociedad en común? Me parece que este señalamiento que hice hace un momento respecto a la apertura democrática que estamos viviendo no solo en el Distrito Federal, sino en el país, tiene como uno de los grandes incentivos que la participación de los ciudadanos tienda a ser real y tienda a ser concreta o específica, para que no se quede solamente en eslogan, tanto del lado gubernamental como del lado de las ONG o de los ciudadanos en particular. Los derechos humanos son justamente esa posibilidad que tendrían los ciudadanos organizados para corregirle la página a los que toman decisiones desde el gobierno. De modo que el libro tiende justamente a dar esos elementos, de modo que el ciudadano que quiera participar tendrá que insertarse en esta lógica de cómo confrontar argumentalmente decisiones que están violentando derechos humanos. Y ya estamos dándole entonces a la participación una posibilidad concreta. Ok, perfecto. O sea, digamos que es un parteaguas para analizar a punto fijo la situación que está prevaleciendo, ¿no? Y que es cada vez más evidente, pero como dicen, va por una baja muy tesitura, ¿no? Cuando se pone el dedo, digamos, como dicen por acá, en la llaga, es cuando la efervescencia sale a la luz y los derechos humanos están presentes. Marcos, ¿algo más que desees nutrir para terminar? Y Gilberto, ¿algo más que desees? Bueno, hacer un comentario sobre el festival Claro. Semilla al que nos invitaron aquí en el plantel San Lorenzo Tezonco a presentar este libro en ese marco, ¿no? En el marco del Festival Semilla. Cuando nosotros llegamos aquí al plantel vimos un montón de niños que estaban ahí registrándose para las distintas actividades, porque esto coincide con que hoy es un día en que los niños no van a la escuela. Y francamente yo lo que quiero compartir o comentar es que a mí me entusiasma mucho todo esto que hemos visto. Se ve mucha vida, se ve muy animado el festival, un montón de foros, todos llenos, todos con muchas actividades diversas, y este detalle incluso de que los niños estén participando en actividades culturales, en presentaciones de libros y todo eso, a mí francamente me causa muy buena impresión, estoy contento, los felicito, y ojalá que este festival, que entiendo que es su primera versión o su primera emisión, pues permanezca mucho tiempo y fructifique mejor. Muchas gracias. Eso es seguro. Gracias. Continuamos con más en esto que es Festival Semillas, Plantel San Lorenzo.